Ya desde hace 35 años lo había comprobado el Dr. George T. Winta. La curación de las heridas requiere combatir la hipoxia. También las publicaciones más recientes llegan a la misma conclusión. La hipoxia impide la curación de las heridas crónicas. Pero, ¿qué es la hipoxia y por qué impide la curación de las heridas? Michael Sander, director general de SastoMed, fabricante de Granulox. En principio, la hipoxia no significa otra cosa más que carencia de oxígeno. Es decir, en la base de la herida hay muy poco oxígeno para realizar todos los procesos metabólicos de la manera en que se requiere. Debe imaginarse que una herida es primero como una gran obra en construcción. Allí tiene que llevarse a cabo una increíble cantidad de procesos. Y esta actividad requiere energía. Y la energía se produce en nuestro cuerpo quemando sustancias con el oxígeno. En otras palabras, es como si tuviera que correr una carrera de 100 metros y solamente pudiera respirar por un popote. Relativamente pronto se quedaría sin aliento. Algo semejante sucede también en la herida. En el tejido normal, la concentración de oxígeno, medida como presión parcial de oxígeno, es suficiente. La presión parcial de oxígeno es de más de 40 milímetros en la columna de mercurio. Sin embargo, en la mayor parte de las heridas crónicas, la concentración de oxígeno se encuentra en un nivel crítico. La curación de la herida es prácticamente imposible. Por debajo de 20 milímetros en la columna de mercurio, en la mayoría de los casos el tejido incluso se necrosa. ¿Pero por qué no le llega oxígeno a la herida? Las causas de esto son muy variadas, pero se puede decir que la razón principal es una alteración de la microcirculación o de los vasos sanguíneos que aportan y extraen la sangre, por lo que llega muy poca sangre y con ello también muy poco oxígeno al área de la herida. Esto se aplica en especial para los tres principales cuadros clínicos: insuficiencias venosas, enfermedades de oclusión arterial o diabetes mellitus. Entonces, desde dentro llega muy poco oxígeno a la herida, pero tampoco desde fuera puede llegar oxígeno a la herida. La razón radica en que las heridas están cubiertas con una fina película de líquido. El llamado exudado de la herida forma una capa que también es importante para la curación, pero por desgracia el oxígeno no se puede difundir a través de esta capa de líquido. Es como un nadador que estuviera apenas bajo la superficie del agua y no pudiera respirar ahí, y necesitara un tubo de respiración. En resumen, la lesión primaria impide el suministro de oxígeno desde dentro. El exudado de la herida impide el suministro de oxígeno desde fuera. Esta hipoxia impide importantes procesos de curación. La herida no puede curarse. Como hemos visto, el exudado de la herida constituye una barrera casi total para la difusión del oxígeno. Lo que se requiere es alguna forma de transportar oxígeno a través del exudado de la herida. Michael Sander, el director de SastoMed, nos explica cómo Granulox es capaz de hacer esto. Si nos imaginamos que este vaso de agua es la herida, entonces tenemos por arriba el oxígeno del aire que se requiere. Aquí abajo tenemos el fondo de la herida, en el cual se debe llevar a cabo la curación, pero en el cual las células prácticamente se están asfixiando porque tienen muy poco oxígeno. Y tienen por encima el agua como exudado de la herida, a través del cual no puede pasar el oxígeno. Ahora necesitamos un medio de transporte. Para ello, tomamos el Granulox. Simplemente lo rociamos sobre la herida. Para esto se requieren solo unos pocos segundos y ya vemos cómo el color rojo de aquí arriba se distribuye uniformemente en el líquido de la herida. Esto es hemoglobina, la molécula que transporta el oxígeno. En todas las partes donde se ve el rojo se puede transportar el oxígeno. Por lo tanto, hemos superado esta barrera y podemos transportar el oxígeno desde arriba hacia abajo, y esto hasta 1 litro por día, por cada gramo de hemoglobina. O sea que el aerosol de Granulox está hecho de hemoglobina natural con alto grado de pureza. Una vez rociada en la herida, limpiada y enjuagada, la hemoglobina comienza desde ese momento a transportar oxígeno continuamente hacia el fondo de la herida. Y esto hasta por un periodo de 72 horas. Un principio de acción sencillo, pero genial, con un gran efecto. Entretanto, hemos tratado ya a varios miles de pacientes con Granulox. Es fascinante ver que las heridas estancadas, que no tuvieron una tendencia a sanar durante años e incluso a veces durante decenios, de repente empiezan a curarse de nuevo. Evidentemente, por fin está disponible para ellas el oxígeno que requerían para poder sanar. Pero además de esto, también vemos que las heridas que tenían una curación muy lenta se van cerrando con una velocidad claramente mayor. Por lo tanto, en suma, el paciente tiene que sufrir un periodo de tiempo claramente menor con su herida, se reduce el riesgo de una amputación y el paciente obtiene una mejor calidad de vida mucho más rápido.
En resumen, la hemoglobina es un medio transportador natural del oxígeno. Granulox es un aerosol de hemoglobina. Una vez que se ha rociado, transporta oxígeno hasta el fondo de la herida hasta por 72 horas. Se elimina la hipotaxia y se acelera la curación de la herida. En un estudio realizado conjuntamente con la Karls-Universidad de Praga, se documenta la efectividad de Granulox, un producto excepcional en el campo de los preparados para las heridas. El estudio se llevó a cabo con 2 grupos de 36 pacientes, cada uno aquejados de úlcera crural. Antes del inicio del estudio, en todos los pacientes no se había podido curar la herida con los métodos de tratamiento tradicionales. A partir de ese momento, uno de los grupos siguió recibiendo el tratamiento tradicional y en el otro se administró adicionalmente Granulox. El periodo de realización del estudio fue de 13 semanas. El director del estudio, el profesor Dr. Arenberger de la Karls-Universidad de Praga, presenta los resultados en el marco del Congreso Interdisciplinario sobre Heridas. Aquí ven ustedes los resultados. Naturalmente pueden ver cómo se reduce el tamaño de la herida en el transcurso del tratamiento. En la evaluación del grupo queda claro el efecto positivo de Granulox sobre la curación. En un lapso de X semanas, las heridas se redujeron en promedio en 53%. El tamaño de las heridas del grupo que recibió placebos permaneció casi sin cambio. Y este resultado es independiente del tamaño de la herida. También los dolores de la herida se redujeron continuamente. El profesor Dr. Arenberger con su resumen. Resumiendo, podemos decir, las heridas mostraron una continua tendencia a sanar independientemente del tamaño de las mismas. Por lo tanto, Granulox es sencillo, es eficaz y no tenemos efectos secundarios no deseados. Como ha demostrado Granulox su eficacia en la práctica, Neshat Mustafi, director de la Clínica para Heridas del Hospital Nordwest, nos informa de sus experiencias. La afirmación de Sastomed era que los resultados se verían solo después de 4 a 6 semanas de aplicación continua. Pero yo tuve la agradable sorpresa de ver una notable mejora en algunas heridas, ya después de 10 días. Desde entonces utilizo Granulox en todas las heridas. En total, hasta ahora, he tratado 250 diferentes casos y logrado obtener muy buenos resultados con el producto. Veamos uno de estos casos más de cerca. La herida era bastante grande, olía mal, varias partes en la pantorrilla estaban abiertas y la paciente me refirió que estaba en tratamiento desde hacía casi 3 años y que la herida había sido tratada con diferentes vendajes. El 3 de enero comenzamos con una terapia continua y tratamos la herida de 3 veces por semana con Granulox y una espuma de silicona. A partir de ese momento pudimos ir viendo semana tras semana cómo las heridas se iban haciendo más pequeñas. Hace 2 semanas y media incluso logramos que se cerrara la herida en la parte exterior de la pantorrilla. Otros 3 ejemplos de casos de Neshat Mustafi dejan en claro la efectividad de Granulox. También en este caso vemos, ya después de un cambio del vendaje, que el fondo de la herida se ha vuelto claramente más limpio. El resultado con Granulox después de menos de 4 semanas. Antes de eso, el paciente había estado sometido a tratamiento por 7 a 8 semanas. En este caso, la herida solamente se limpió el primer día en la atención ambulatoria. Posteriormente, el paciente mismo se aplicó el Granulox por 6 semanas. Además de estos evidentes éxitos en la curación, para Neshat Mustafi hay algo más que es notable.
En diferentes pacientes pude observar que la piel nueva que se había formado sobre la herida tenía una apariencia semejante a la piel normal. Ahora no sé si esto era mi percepción personal, pero también algunos colegas que utilizaron Granulox me informaron de resultados parecidos. Por esa razón muchas veces se aplica también Granulox en heridas agudas. En las personas que no tienen problemas, que no tienen una enfermedad acompañante, el cuerpo requiere 21 días para cerrar una herida. Pero si utilizo Granulox en las heridas agudas, puedo hacer que las heridas se cierren en 10 o 12 días. Esto contradice a cualquier curación natural de las heridas. Yo pienso que los colegas que utilizan Granulox saben apreciarlo. A los colegas que todavía no han tenido ninguna experiencia con él, les aconsejo que lo prueben ellos mismos y hagan sus propias experiencias, pero a lo largo de varias semanas para lograr resultados. La teoría es buena, pero para mí lo mejor es la práctica. Lo que he logrado con mis pacientes, esos son mis estudios. Eso es lo que yo sostengo y continuaré actuando como me lo muestran mis experiencias, porque a final de cuentas, el que cura es el que tiene la razón. Granulox acelera considerablemente la curación de las heridas y conduce más rápidamente a lograr mejores resultados. Granulox puede aplicarse en casi cualquier herida, así que no espere hasta que una herida se vuelva crónica y utilice Granulox en cualquier fase de la herida. Las heridas crónicas no solamente significan una pérdida de calidad de vida para los pacientes, también son un enorme factor de costos, como lo ha investigado en un estudio el especialista en economía de la salud, el profesor Dr. Wilfried von Eif de la Universidad de Münster. Primero hemos comprobado en qué medida se ven realmente afectadas las empresas de seguros médicos por un tratamiento ineficiente de las heridas. Y aquí se registra por año en Alemania la considerable suma de unos 6.000 millones de euros. Es decir, cada herida que tiene que ser tratada, cada paciente que sufre de heridas crónicas de este tipo le cuesta a la aseguradora unos 5.000 euros por año. Ahora bien, ¿cuál puede ser la contribución de Granulox para reducir estos costos? Al respecto, el profesor von Eif ha comparado una con otras 3 terapias distintas. Bueno, lo que resulta notable es comprobar que la terapia combinada con Granulox es superior a cualquier otra terapia. Esto lo hemos comprobado claramente. El primer escenario es el escenario seco. El segundo escenario es el hidroactivo. Y el tercero es la terapia combinada con Granulox. Estos 3 escenarios se distinguen ya por el hecho de que los resultados, hasta que se logra cerrar la herida, son ya periodos de tiempo muy diferentes. En el primer caso, son unos 301 días en promedio. En el caso de la terapia hidroactiva, son unos 91 días en promedio. Y la terapia combinada con Granulox requiere unos 60 días. Esta es una ventaja muy grande para el paciente y, por otro lado, naturalmente, que está relacionada con diferencias esenciales en las estructuras de costos debido a las grandes diferencias en los periodos de tiempo. Un caso particular aclara los ahorros que por lo tanto son posibles gracias a Granulox. Antes de aplicarle la terapia con Granulox, este paciente había sido tratado por unas 74 semanas sin éxito alguno. 74 semanas. Si ahora evaluamos estas 74 semanas en cuanto a costos, si tomamos en cuenta el material de vendaje que se utilizó, los costos de personal que se acumularon por el encargado de cuidar las heridas, llegamos a una suma aproximada de 3.500 euros. Con Granulox, el periodo de tratamiento se reduce a 4 semanas. El cambio de vendaje se realiza 3 veces a la semana. Y todo esto produce un gasto de unos 100 euros. En este caso fueron exactamente 102 euros. Es decir, comparen ustedes, 102 con más de 3.000 euros. Por lo tanto, también desde el punto de vista económico, este planteamiento de la terapia es superior a cualquier otra forma de alternativas de terapia.
Una ventaja más de Granulox es su aplicación tan sencilla, como lo confirma también Nezhat Mustafi, director de la Clínica de Heridas del Hospital Northwest. Granulox es muy fácil de aplicar. El tratamiento de las heridas se sigue manteniendo como estamos acostumbrados a tratarlas en el tratamiento de heridas normal, moderno, o sea, el llamado tratamiento húmedo de las heridas. El vendaje viejo se retira de la herida se limpia. Después se rocía brevemente el Granulox sobre las partes abiertas y finalmente se aplica un nuevo vendaje. Y otra vez en detalle, limpie y enjuague la herida como lo ha hecho hasta ahora. Rocíe después Granulox desde una distancia de 5 a 10 centímetros sobre la herida hasta que quede cubierta completamente con una delgada película. Para una extensión de la herida de 2 por 3 centímetros es suficiente un tiempo de rociado de 1 a 2 segundos. A continuación, cubra la herida con un apósito para heridas transpirable. Solamente con un apósito transpirable, la hemoglobina puede transportar el oxígeno hasta el fondo de la herida. Por lo tanto, utilice apósitos de hidropolímeros, apósitos de espuma plástica, rejillas espaciadoras, elementos superabsorbentes o hidrofibras. También se pueden utilizar los hidrogels, los apósitos de película y los alginatos, aunque son menos adecuados. Por lo tanto, no son adecuados solo vendajes de hidrocoloides, vendajes de películas oclusivas y sistemas VAC. Tome en cuenta también que si se realiza una limpieza previa de la herida con una solución de octenidina, se puede afectar el efecto de Granulox. La sencilla aplicación también tiene ventajas para el paciente. Este es un producto que también pueden aplicarse los pacientes mismos. Una paciente que tuvimos se aplicó ella misma Granulox por 3 semanas y media. La herida se hizo más pequeña, también con su propio tratamiento. Siempre tome en cuenta, Granulox apoya la curación, pero no sustituye a la terapia de la causa. No existen pacientes incorrectos. Los pacientes en los cuales no se ha aclarado la causa para poder curar sus heridas probablemente no responderán al tratamiento con Granulox. Donde no se combate la causa, resulta muy difícil lograr algo con Granulox. En el caso ideal, utilice Granulox diariamente. Sin embargo, su uso se puede también adaptar al ritmo de cambio de vendajes y realizarse solamente cada 2 o 3 días según la fase de la herida.